Maximilian Westmore estaba sentado ante su escritorio de caoba pulida, mientras el resplandor de las luces de la ciudad proyectaba largas sombras sobre la habitación. Sus dedos descansaban relajadamente sobre la fría superficie del escritorio, con la mirada fija en las ventanas empapadas por la lluvia. Fuera, la implacable lluvia otoñal caía a un ritmo constante y golpeaba el cristal como una promesa rota. No podía quitarse de encima la sensación de que su vida, antaño llena de ambición y éxito, se había estancado. Su imperio, su riqueza, todo parecía carecer de sentido desde la desaparición de Louise. Habían pasado 25 años, pero su ausencia se cernía sobre él como una nube oscura, ensombreciendo todo lo que había construido. A pesar de su éxito, Maximiliano era un hombre roto por el amor. Para el mundo, era un modelo de superación, un millonario hecho a sí mismo. Un hombre que controlaba grandes fortunas y poderosas redes. Pero nadie podía ver el vacío que llevaba dentro. Louise era su mundo, su musa, su confidente, su todo. Pero aquella fatídica noche, tras la última actuación, ella desapareció, dejando tras de sí solo preguntas sin respuesta y una melodía que él nunca podría olvidar. El zumbido del teléfono en funcionamiento interrumpió sus melancólicos pensamientos. Maximilian vaciló un momento, mirando el aparato como si fuera un objeto extraño. Se había acostumbrado al silencio, que le parecía más fuerte que cualquier otro sonido de su vida. Suspirando, cogió el teléfono, con la voz baja, apenas disimulando su ansiedad. Maximilian Westmore, respondió. Al otro lado estaba la voz de John, su ahijado, llena de energía juvenil. John llevaba semanas rogándole que asistiera al concierto. Tío Max, tienes que venir. Hay una joven pianista Lina performing. Es increíble. Todo el mundo habla de ella. Maximilian podía oír la excitación en la voz de su ahijado. Sabía que John llevaba tiempo intentando sacarle de su autoaislamiento, pero a Maximilian no le interesaba. Las salas de conciertos, las multitudes, los aplausos, todo le recordaba a una época que no podía superar. Una época en la que Louise había llenado esas mismas salas de conciertos con su música y su amor. Pero algo en la voz de John le hizo detenerse. Tal vez fuera la desesperación de su tono, o la sutil insistencia que parecía atravesar el muro de indiferencia de Maximiliano. Con un suspiro renuente, escribió rápidamente una respuesta. De acuerdo, iré esta noche. Colgó el teléfono, sin saber qué decidir, pero sintiendo una extraña sensación de expectación. Era como si, en el fondo, supiera que esa noche podría depararle algo que no podría evitar. La sala de conciertos era una estructura imponente. Sus elegantes columnas y lámparas de araña creaban la sensación de un palacio de ensueño. Maximilian entró por la puerta principal, con pasos lentos y pausados. El aire olía a madera pulida y a su alrededor se oían voces tranquilas. Mientras se dirigía a su asiento, una tensión familiar le subió al pecho. La misma ansiedad, el mismo nudo en el estómago. Era como si nunca se hubiera ido. John le saludó desde el pasillo y una brillante sonrisa iluminó su rostro. Tío Max. No te arrepentirás, te lo prometo. Lina es algo especial. Maximilian sonrió débilmente, pero sus pensamientos estaban lejos de la música que le esperaba. Las luces se atenuaron y los murmullos del público se apagaron. Maximilian se acomodó en su asiento, pero la familiar tapicería de terciopelo no le ofrecía ninguna comodidad. Apoyó las manos en el regazo y sus dedos se crisparon ligeramente mientras intentaba calmar los nervios. Hacía más de 2 décadas que no asistía a un concierto, y ahora, cuando las luces se atenuaron y el escenario brilló frente a él, sintió como si su pasado volviera a inundarlo todo. La pianista, una joven de no más de 25 años, subió al escenario. Era delgada. Llevaba el pelo oscuro recogido en una pulcra coleta y se movía con una gracia tranquila que parecía captar la atención del público. Maximilian la observó atentamente, distraído por 1000 preguntas sin formular. Luego se sentó al piano. Cuando los dedos de Lina tocaron las teclas por primera vez, a Maximilian se le cortó la respiración. La melodía que llenó la sala era suave, apacible y acogedora al principio, pero a medida que crecía, algo en el interior de Maximilian se agitó. El corazón se le aceleró y un escalofrío le recorrió la espalda. Era una melodía. La misma que Louise había tocado para él todos estos años.
Las manos de Maximilian se cerraron en puños a sus costados. Los recuerdos de Louise le invadieron, y sintió la tranquila tarde en su piso tocando esta misma pieza, especialmente para él. Ella la había escrito para él como un regalo de amor y devoción. Pero, ¿cómo podía saberlo esta joven? ¿Cómo podía Lina, una extraña, tocar su melodía? Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero las contuvo con furia. No quería que nadie viera el dolor que bullía en su interior. No podía respirar. La música le envolvía el pecho, arrastrándole más y más hacia un pasado que nunca le dejó marchar. Sus dedos temblaban, clavándose en sus rodillas como si pudieran atarlo al presente. La representación terminó y el público rompió a aplaudir, pero Maximilian permaneció sentado, congelado en su sitio. Las caras a su alrededor se levantaron y aplaudieron, pero él no podía moverse. No podía apartarse de la mujer del escenario, que de algún modo despertaba en él recuerdos de la mujer que había perdido para siempre. Al cabo de un momento, se obligó a levantarse y sus piernas temblaron bajo él. Jon, ignorando la lucha interna de Maximilian, se inclinó impaciente hacia él. ¿Lo ves? ¿No tenía razón? Ella es algo, ¿no? Maximilian no contestó. Sus pensamientos ya estaban lejos de la sala de conciertos, ya estaba pensando en su próximo movimiento. No podía dejarlo pasar, no podía ignorar la extraña atracción que unía a Lina con Louise. Sin mediar palabra, se dirigió a la zona de bastidores, decidido a encontrar respuestas, a comprender cómo aquella joven, que tanto se parecía a la hija de alguien a quien él amaba, había llegado a poseer algo tan estrechamente ligado a su pasado. En el oscuro y estrecho pasillo detrás del escenario, el corazón de Maximilian latía con fuerza en su pecho mientras se acercaba a la puerta del camerino de la pianista. Se detuvo un momento, con las manos temblorosas. ¿Y si me equivoco? ¿Y si es solo una coincidencia? Pero en el fondo, Maximilian sabía que una parte de él ya había tomado una decisión. Demasiadas preguntas habían quedado sin respuesta durante demasiado tiempo. Llamó a la puerta. Un momento después, la puerta crujió al abrirse. Y allí estaba ella. ¿Lina? Estaba un poco sin aliento de tanto hablar, pero su expresión era tranquila, profesional. Sonrió amablemente. ¿Qué puedo hacer por usted? Maximilian se aclaró la garganta, reuniendo sus pensamientos. ¿Y? Necesito preguntarte algo. Su voz era ronca, apenas un susurro. ¿Esa pieza que has tocado esta noche, dónde la aprendiste? Lina ladeó la cabeza, frunciendo ligeramente las cejas en señal de confusión. Es una pieza que me enseñó mi madre. Era una de sus piezas favoritas cuando era niña. A Maximiliano se le aceleró el corazón. ¿Tu madre? Repitió casi en un susurro. La sonrisa de Lina se desvaneció un poco, mostrando confusión en su rostro. Sí, dijo lentamente, se llamaba Louise. Pero, hace años que se fue. Yo era solo una niña cuando desapareció. El mundo de Maximilian al revés. La hija de Louise. Ella es la hija de Louise. La habitación parecía girar cuando la realidad se asentó. La hija de la mujer que una vez había amado estaba delante de él. Le flaquearon las piernas y por un momento se quedó mudo. Lina le miró, con la incertidumbre brillando en sus ojos. ¿Conoces a mi madre? Maximilian encontró por fin la voz, aunque estaba embargado por la emoción. Sí, dijo en voz baja. La conocí, muy bien. Maximilian permaneció inmóvil durante un largo instante, sin habla, mientras el mundo a su alrededor parecía estrecharse. Miró a Lina, con el rostro lleno de curiosidad y algo parecido a una alarma silenciosa. Acababa de descubrir algo que parecía imposible: su madre, Louise, era la mujer a la que Maximilian había amado más que a nada en el mundo. La mujer que había desaparecido sin dejar rastro, dejándole solo en un vacío que nunca había sido capaz de llenar. El corazón le latía con fuerza en el pecho mientras intentaba recuperar la compostura. Se había estado preparando para muchas cosas, tal vez una gran actuación, tal vez una agradable velada con Jon. ¿Pero esto? No se lo esperaba de ninguna manera. La hija de Louise. La idea parecía absurda. ¿Cómo podía haber vivido todos estos años creyendo que Louise simplemente había desaparecido, sin sospechar ni una sola vez que podría tener una hija,
un vínculo vivo con un pasado que nunca podría olvidar. Lina esperaba su respuesta. No había juicio en sus ojos oscuros, solo curiosidad, y Maximilian se sintió arrastrado hacia algo que no podía controlar. Abrió la boca para hablar, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Sus pensamientos vacilaban, enredados en una maraña de emociones. ¿Cómo podía explicar lo que Louise significaba para él? ¿Cómo decirle a esa chica, a esa desconocida con la que compartía la misma sangre, que su madre era el amor de su vida? Lina parpadeó, esperando a que continuara, y enarcó las cejas, confusa. ¿Estás bien? Pareces sorprendido. Maximilian se aclaró la garganta y se obligó a hablar, aunque su voz estaba cargada de emoción. Y no tenía ni idea. Ni idea en absoluto, dijo lentamente, sin dejar de mirarla a la cara. Nunca supe que tuviera una hija. Louise, tu madre era una persona muy importante para mí. Érase una vez estuvimos muy unidas. La expresión de Lina se suavizó, pero aún había una nota de sospecha en sus ojos. Inclinó ligeramente la cabeza y lo estudió con silencioso escrutinio. Y no sabía que tuviera relaciones íntimas con nadie. Nunca hablaba de su pasado. Solo sé que era pianista y que desapareció cuando yo era muy joven. Mi padre me dijo que un día se marchó y se acabó. A Maximilian se le oprimió el pecho al oír aquellas palabras. Louise había desaparecido de su vida, y ahora, incluso después de tantos años, nadie parecía saber qué había sido de ella. Y, sin embargo, las palabras de Lina parecían un extraño puente hacia el pasado, un pasado que Maximilian nunca podría olvidar, un pasado que ahora le devolvía la mirada desde los labios de la mujer que tenía delante. Lo siento, dijo Lina de repente, dando un paso atrás ligeramente, su tono más suave. No intento incomodarte. Es que, no esperaba que alguien reconociera así a mi madre. Maximilian negó con la cabeza, extendiendo instintivamente la mano para estabilizarse. No, no es eso. Solo estoy conmocionado, es difícil de explicar. Respiró hondo, tratando de encontrar las palabras. La pieza que ha tocado esta noche no es solo una composición. La escribió para mí. Es algo compartido. Algo muy personal. Es como si hubieras tocado una parte de mi alma. Los ojos de Lina se abrieron de par en par y se acercó un paso, convirtiendo su voz en un susurro apenas audible. ¿Para ti? Pero, ella siempre me dijo que esta pieza era para alguien a quien amaba. ¿Quieres decir? Maximilian sintió un pellizco en el pecho cuando sus palabras se hicieron eco de la profunda conexión que una vez había compartido con Louise. Sí, dijo en voz baja. Lo era para mí. Pero no era solo música, era un símbolo de todo lo que éramos. O mejor dicho, todo lo que estábamos destinados a ser. Lina pareció hacer una pausa, su mirada cambió mientras consideraba sus palabras. ¿No sabía? Es decir, nunca supe nada de sus relaciones pasadas. Nunca me habló de nadie hasta que conoció a mi padre. Y se fue tan de repente, sin ninguna explicación. Todo lo que tengo son unas cuantas fotografías antiguas y esta pieza de música. Maximilian vio la incertidumbre y la confusión en sus ojos. Durante tantos años había soportado solo el peso de la desaparición de Louise, sin saber si alguien más, su familia, sus amigos, compartía su dolor. Y ahora tenía ante sí a la hija viva y palpitante de la mujer que amaba más que a nadie en el mundo. No podía imaginar el dolor que había sentido Lina, creciendo sin una madre, sin las respuestas que merecía. Y, sin embargo, había algo más allá de la conmoción inmediata, que llenaba el corazón de Maximilian con una sensación de propósito. No solo estaba ante la hija de Louise. Estaba ante la persona que por fin podría ayudarle a comprender el misterio que le había atormentado durante tanto tiempo. Lina, le comenzó Maximilian, con voz firme, me doy cuenta de que todo esto es muy duro. Para mí también. Pero creo que tanto a ti como a tu madre os corresponde averiguar qué le ocurrió realmente. ¿Por qué desapareció? ¿Por qué se fue y por qué nadie ha sido capaz de darnos una respuesta? Lina le guiñó un ojo, su cara expresaba incredulidad y curiosidad. ¿Quieres averiguarlo? Y ni siquiera sé por dónde empezar.
Solo tengo algunas cosas, viejas cartas y fotos que mi padre guardaba. Pero eso es todo. Ni siquiera sé por dónde empezar a buscar. A Maximiliano se le encogió el corazón. Empecemos por hacer preguntas que nadie haya hecho antes. He pasado 25 años preguntándome a dónde fue Lovise, y no he dejado de buscar respuestas. Pero ahora creo que deberíamos buscar juntos. Quizá juntos podamos encontrar la verdad. Lina vaciló, con los ojos escrutando su rostro en busca de cualquier indicio de segundas intenciones, pero Maximilian solo le transmitió la verdad de su dolor. Y... No lo sé, dijo en voz baja, casi para sí misma. Es tanto. Ni siquiera sé qué se supone que debo creer ahora. Maximilian vio vacilación en sus ojos, pero al mismo tiempo había esperanza en ellos. Esperanza de que tal vez este extraño giro del destino le diera alguna excusa. No sabía qué podía ofrecerle, pero estaba seguro de que no pararía hasta saber la verdad. Y en el fondo, sabía que Lina, lo quisiera o no, estaría ahora en este viaje con él. No tenemos que averiguarlo todo esta noche, dijo Maximilian en voz baja. Pero te prometo que averiguaremos qué le pasó. Por el bien de los dos. Y por el bien de tu madre. Lina le miró durante un largo rato y luego asintió lentamente. Bien, dijo, con voz apenas por encima de un susurro. Bien. Averigüemos qué le pasó. Maximilian sonrió débilmente y una sensación de determinación se instaló en su pecho. El camino que tenía por delante era incierto, pero por primera vez en años no tenía la sensación de estar recorriéndolo solo. Juntos, él y Lina se enfrentarían a las verdades que tendrían que descubrir. Juntos encontrarían las respuestas que necesitaban. Los días transcurridos desde su encuentro con Lina le parecieron a Maximilian un torbellino. Su mente, ya atormentada por el peso de años de luto por la pérdida de Lovise, soportaba ahora una carga adicional, la presencia de Lina en su vida. La hija de Lovise. El descubrimiento fue tan chocante como inesperado y, sin embargo, una parte de él sintió una extraña sensación de paz en su presencia, como si ella fuera un puente hacia un pasado que le había perseguido durante demasiado tiempo. No pudo evitar pensar en lo que había dicho Lina, en cómo su madre nunca había hablado de su pasado, en cómo había desaparecido sin dejar rastro. Maximilian sabía que Lovise tenía secretos que le ocultaba incluso a él. Pero, ¿por qué? ¿Y por qué le había dejado así? Había pasado años buscando respuestas, pero ninguna de las explicaciones que había recibido tenía sentido. Ahora, con Lina, tenía una nueva oportunidad de conocer la verdad y darse cuenta de lo que realmente había ocurrido. Durante los días siguientes, Maximilian se reunió varias veces con Lina. Intercambiaron viejas fotografías, cartas y piezas musicales, cada una de ellas una pequeña pieza del rompecabezas del misterio de la desaparición de Lovise. A Maximilian le quedó claro que Lina había crecido a la sombra de su madre ausente, reconstruyendo lo poco que sabía a partir de los vagos recuerdos de su padre y los pocos vestigios de la vida de su madre que había heredado. Maximilian vio cuánto la afectaba la falta de respuestas. Ella también buscaba, no solo un final, sino la verdad sobre la mujer que era tan importante para ambos. Esa búsqueda les había unido más, aunque ninguno de los dos podía ver todavía qué iba a pasar. El viaje emocional en el que se habían embarcado no había hecho más que empezar, pero su peso ya pesaba sobre ambos. Una tarde, sentados en una pequeña cafetería del centro de Stuttgart, tomando café en silencio, Lina rompió el silencio. Siempre me he preguntado qué fue de ella, dijo en un susurro apenas audible. No miraba a Maximilian, sino al vapor que salía de su taza, como si la respuesta pudiera estar oculta allí. Han pasado años, y mi padre nunca me dijo nada más de lo que yo ya sabía. Simplemente, desapareció. Pensé que quizá era infeliz o que ya no podía ser madre. Pero ahora que oigo hablar de ella. Sobre ti. No lo sé. No puedo creer que se fuera sin ninguna razón. Maximilian sintió una punzada de tristeza por la joven sentada frente a él. Nunca se había dado cuenta de lo poco que Lina sabía de la vida de su madre, y el dolor de esa realidad le golpeó. A pesar de todo su dolor, al menos conocía la profundidad de su amor por Lina, aunque nunca hubiera comprendido del todo por qué se había marchado. Pero Lina permanecía en la oscuridad, con solo retazos de un pasado que le había sido robado. Yo tampoco creo que se fuera sin una razón, dijo Maximilian,
con voz llana pero con una nota de tristeza. Pero las razones están enterradas en lo más profundo. No sé por qué me dejó y no sé por qué no ha vuelto. He pasado años haciéndome las mismas preguntas. Lina desvió la mirada hacia él. Dijiste que estabas cerca de ella. ¿Estabas enamorado de ella? Maximiliano no respondió inmediatamente. Sus pensamientos volvieron al momento en que conoció a Louise. Como había tocado el piano sin esfuerzo, como sus ojos se habían cruzado con los de él en el abarrotado salón del baile benéfico de Stuttgart. Se enamoró de ella casi al instante, encantado no solo por su belleza, sino por la profundidad de su alma. Había algo raro entre ellos, algo que iba más allá del simple amor, era una asociación. Un vínculo del que ninguno de los dos había dudado jamás. Sí, dijo en voz baja tras una larga pausa. Estaba enamorado de ella. Más de lo que creía posible. Lina asintió, aunque su expresión permaneció ilegible. Permaneció en silencio durante largo rato, con los dedos rodeando el borde de la taza de café, como si tratara de encontrar algún significado en aquel simple gesto. ¿Y si no se fue por voluntad propia? Preguntó de repente, y su voz tembló de emoción. Maximilian levantó la cabeza, con el corazón acelerado. Se encontró con su mirada, sorprendido por la intensidad de su pregunta. ¿Qué quieres decir? ¿Y si alguien la hiciera desaparecer? ¿Y si alguien la hiciera desaparecer? La voz de Lina se hacía más fuerte con cada palabra. Mi padre nunca me contó lo que pasó, pero yo siempre me lo pregunté. Él tampoco parecía saber a dónde había ido. Me preguntaba si tendría alguna razón para desaparecer. Tal vez. Tal vez alguien estaba involucrado. Alguien que no la quería contigo. Maximilian se quedó de piedra. Nunca se le había ocurrido, pero ahora que Lina hablaba de ello, le parecía posible. ¿Posible? Sabía que Louise era una persona cerrada, pero no era de las que huían del amor, y menos de él. Aún así, si alguien la había amenazado, o peor, obligado a marcharse, eso explicaba por qué no había vuelto. Nunca había pensado en eso, dijo lentamente, con los pensamientos acelerados. Pero si es verdad, si alguien la hizo marcharse. Tenemos que averiguar quién. ¿Y por qué? Lina le miró con los ojos muy abiertos, su rostro era una mezcla de miedo y determinación. Tenemos que cavar más hondo, dijo en voz baja pero decidida. No podemos dejar que esto continúe. Si alguien nos la arrebató, tenemos que saber por qué. Tenemos que encontrar la verdad. Maximilian asintió. Podía sentir el cambio entre ellos, una nueva sensación de propósito que llenaba el espacio. Ya no eran solo dos personas tratando de dar sentido a los misterios del pasado. Eran compañeros, decididos a encontrar las respuestas que tanto necesitaban. Y por primera vez en años, Maximilian sintió una chispa de esperanza, una esperanza real de que tal vez pudieran descubrir la verdad sobre la desaparición de Louise. Ese mismo día, Maximiliano dio los primeros pasos para desvelar los secretos que habían permanecido enterrados durante tanto tiempo. Llamó a un viejo conocido, un detective privado que había trabajado para él en el pasado. Su intuición le decía que la verdad estaba más cerca de lo que había imaginado, y no podía esperar más. Era el momento de reemprender la búsqueda, pero esta vez no estaría solo. Lina estaría a su lado, y juntos descubrirían la verdad sobre la desaparición de Louise, llevara a donde llevara. Maximilian colgó el teléfono y miró a Lina. Ella lo miró, con un rostro decidido y lleno de serena fuerza. Estamos haciendo lo correcto, dijo, con voz llana. Tenemos que averiguar qué le pasó. No podemos dejar que su memoria se desvanezca así. Maximilian asintió, y su corazón dolió de gratitud y de profunda tristeza. No. No dejaremos que se desvanezca. El primer paso de su viaje estaba dado. Aunque el camino por delante seguía siendo incierto, Maximiliano sabía una cosa, ya no lo recorría solo. La vida de Maximilian siempre ha estado controlada. Como hombre de negocios, determinó su propio destino con puño de hierro, construyendo un imperio desde cero y tomando decisiones que otros temían tomar. Pero en el asunto de Louise, era impotente. En los 25 años transcurridos desde su desaparición, no se había aferrado a nada, incapaz de encontrar una salida y seguir adelante. Ahora, con Lina a su lado,
sentía que las sombras del pasado se alzaban de nuevo, amenazando con engullirlo. Pero esta vez no estaba solo. Lina insistió en que empezaran por averiguar si su padre estaba implicado, aunque Maximilian lo dudaba. Mencionó que, desde la desaparición de Louise, su padre también había parecido algo distante. Su comportamiento siempre había sido algo misterioso pero, ¿podría haber estado implicado en el destino de su madre? Esa idea tranquilizó a Maximilian. Habían pasado la última semana revisando documentos antiguos, fotografías y notas que Lina había escondido. Maximilian intuía que algo iba mal. Había pequeñas incoherencias en lo que le había contado el padre de Lina, pequeñas lagunas en la cronología de la desaparición de su madre. Su intuición le decía a Maximilian que había algo más en la historia, y estaba seguro de que Jorge, el hermano en quien confiaba, el hombre al que una vez había llamado familia, había desempeñado un papel nada desdeñable en ella. Maximilian siempre admiró a su hermano Jorge. Habían estado muy unidos de niños, e incluso de adultos. Jorge había sido una presencia constante en su vida. Pero ahora el peso de la verdad le pesaba como una losa en el pecho. No podía quitarse de encima la sensación de que su hermano le había traicionado. Maximilian sabía que no sería fácil resistirse a Jorge. El hombre siempre había sabido ocultar sus verdaderas emociones tras una máscara de encanto y carisma. Pero la verdad era innegable. Tenían que enfrentarse a ella juntos. Una noche, cuando el aire fresco de la noche descendía sobre Stuttgart, Maximilian llamó a Lina y le pidió que se reuniera con él en su ático. Podía oír la preocupación en su voz, pero ella accedió sin dudarlo. Cuando llegó, Maximilian estaba junto a la ventana mirando la ciudad, sumido en sus pensamientos. «Ya has tomado una decisión, ¿verdad?», preguntó Lina al entrar en la habitación, con la incertidumbre evidente en su voz. Maximilian se volvió lentamente y la miró con serena determinación. «Voy a enfrentarme a Jorge», dijo. «Debo hacerlo. No puedo seguir fingiendo que no sé la verdad». Lina asintió, aunque una sombra de duda parpadeó en sus ojos. «¿Estás segura? No estás haciendo esto porque creas que te dará respuestas. Enfrentarte a él no te devolverá la vida, Maximilian. No deshará lo que pasó». La miró durante un largo momento, con expresión sufrida pero decidida. «Lo sé. Pero no puedo seguir adelante sin saber por qué. ¿Por qué Louise se fue? ¿Por qué desapareció? Y lo más importante, porque George no me lo dijo. Él sabía algo. Siempre supo más de lo que dijo». Lina respiró hondo y todo el peso del momento cayó sobre sus hombros. «No quiero que hagas algo de lo que luego te arrepientas». «Pero no puedo detenerte, ¿verdad?». Maximilian negó con la cabeza. «No. Pero no quiero hacer esto solo. Necesito que estés conmigo, Lina. Tú también eres parte de esto, ¿te des cuenta o no?». Lina le dedicó una pequeña sonrisa agridulce. «Bien. Iré contigo». Al día siguiente tuvo lugar el enfrentamiento. Maximilian conducía por las calles de Stuttgart con Lina a su lado, y la tensión entre ellos era palpable. No era solo el peso de las preguntas que aún tenían que responder. Existía la posibilidad muy real de que George estuviera detrás de la desaparición de Louise. La sola idea bastaba para que a Maximilian le doliera el corazón de incredulidad. Cuando llegaron a la mansión de Jorge, Maximilian sintió una opresión familiar en el pecho. La casa era imponente, como su dueño, elegante, con un aire de antigua riqueza. De joven, siempre había admirado la grandeza del lugar, pero hoy le parecía una jaula. George les recibió con su habitual encanto, sonriendo cálidamente mientras les hacía pasar al interior. «Maximilian, Lina. Me alegro de veros. ¿Qué os trae por aquí hoy?». Maximilian intercambió una mirada con Lina y luego volvió a mirar a su hermano. Sentía que la tensión crecía en su pecho, pero ahora no tenía elección.
La verdad tenía que salir a la luz. Necesito preguntarte algo, George, dijo Maximilian, su voz calmada pero firme. Sobre Louise. Sobre su desaparición. Sé que sabes algo, y no me iré de aquí hasta que me digas la verdad. La sonrisa de Jorge parpadeó solo una fracción de segundo, pero fue suficiente. Maximilian lo vio, el cambio en los ojos de su hermano. La máscara empezó a resquebrajarse. Louise, repitió George, levantando ligeramente la voz. ¿De qué estás hablando, Max? Han pasado tantos años, ¿por qué tenemos que desenterrar el pasado? Maximilian dio un paso adelante, con voz más firme. Porque el pasado sigue aquí, Jorge. Nunca se fue. Y necesito saber por qué nunca me contaste la verdad. ¿Qué le pasó a Louise? Hubo un largo y prolongado silencio. George guardó silencio durante un rato. Luego, con un suspiro lento y reacio, habló. Max, dijo George, su voz se volvió casi suplicante. No quería hacerte daño. No quería verte sufrir. Pero la verdad es que no tenía elección. No iba a soportarlo, y tuve que tomar una decisión. A Maximiliano se le aceleró el corazón. ¿Qué quieres decir? ¿Qué solución? George se movió incómodo, pasándose una mano por el pelo. Parecía estar buscando las palabras adecuadas, pero no había nada que ocultar. Y no iba a perderlo todo, Max, dijo, con la voz apenas por encima de un susurro. Louise, ella tenía demasiada influencia. Podría haber arruinado todo por lo que trabajé. Pensé que si ella se iba, todo desaparecería. Y pagué a gente para asegurarme de que se fuera. No podía dejar que destruyera lo que estaba construyendo. Pensé que era lo mejor para todos nosotros. Y para ti también. A Maximilian se le cortó la respiración cuando la verdad le golpeó como un puñetazo en las tripas. Su propio hermano, de carne y hueso, estaba detrás de la desaparición de Louise. Lo había organizado todo por dinero y control. Y Maximilian no había sospechado nada. ¿Estás diciendo que tú, la hiciste desaparecer? La voz de Maximilian era apenas audible, temblaba de incredulidad. ¿Por dinero? ¿Por el bien del control? ¿Cómo pudiste hacer eso, George? El rostro de George se arrugó, la culpa y el arrepentimiento inundaron sus facciones. Caminaba, sabía qué más hacer, Max. Ella estaba en medio. Tenía miedo de lo que pudiera pasar si ella no se iba. No quería que las cosas llegaran tan lejos. Pero cuando vi cuánto dolor tenías, supe que nunca podría decirte la verdad. No podía soportar verte sufrir aún más. Maximilian permaneció en silencio, con las manos cerradas en puños. El hombre en quien más confiaba había destrozado su mundo con una sola confesión. La traición le atravesó más profundamente que cualquier otra herida que hubiera sentido jamás. No solo me la quitaste a mí, Jorge, dijo Maximilian en voz baja y quebrada. También se la quitaste a Lina. Arruinaste nuestras vidas. Los ojos de Jorge se llenaron de lágrimas, pero Maximiliano no esperó a que se disculpara. Se dio la vuelta y se dirigió hacia la puerta, dejando atrás a su hermano. Lina lo siguió en silencio, con el corazón oprimido por la verdad que habían descubierto. Mientras Maximilian salía al aire nocturno, el peso de lo que acababa de descubrir pesaba sobre sus hombros. Años de dolor, preguntas sin respuesta, todo ello conducía a este momento. Su hermano, el hombre en quien más confiaba, había destruido al amor de su vida. Lina estaba a su lado, con expresión ilegible. ¿Qué pasa ahora?, preguntó en voz baja. Maximilian miró alrededor de la ciudad, con sus pensamientos flotando en el aire. Ahora nos aseguraremos de que Jorge responda de sus actos. Nos aseguraremos de que la memoria de Louise sea honrada. Con estas palabras se adentraron en la noche, y una sensación de finalidad comenzó a apoderarse de ellos. Habían descubierto la verdad, pero la batalla estaba lejos de terminar. Los días siguientes al enfrentamiento con Jorge pasaron borrosos para Maximiliano. La revelación se cernía sobre él como un nubarrón, y aunque había descubierto la verdad, no le produjo el alivio esperado. No hubo catarsis al darse cuenta de que Jorge había orquestado la desaparición de Luisa por codicia y control. De hecho,
La verdad parecía ser un veneno que se filtraba por todos los rincones de su existencia, manchando todo lo que tocaba. Los pensamientos de Maximilian se vieron consumidos por lo que había aprendido. Su hermano le había traicionado de un modo insondable, pero aún más profundo era darse cuenta de que las acciones de Jorge no solo habían destrozado el mundo de Maximilian, sino que habían arrebatado a Lina la verdad que tan desesperadamente había buscado. El dolor en sus ojos, la confusión que enturbiaba cada una de sus palabras, pesaban sobre él. ¿Cómo podía arreglar las cosas? ¿Cómo podía deshacer el daño que había causado? A pesar de la agitación emocional que sentía en su interior, Maximilian se dio cuenta de que no había vuelta atrás. Debía centrarse en lo que importaba ahora, lo que Louise había dejado atrás. La verdad sobre su desaparición había sido revelada, pero aún quedaban pedazos de su vida. Todavía había preguntas que necesitaban respuestas, y por mucho que le atormentara el pasado, había llegado el momento de enfrentarse a él de una vez por todas. Por el bien de Lina. Por Louise. Y por sí mismo. Maximilian estaba de pie junto a la ventana de su estudio al atardecer, con las luces de la ciudad proyectando un suave resplandor dorado sobre el paisaje. Había pasado una semana desde que se enfrentó a Jorge, y la tensión de aquellos días empezaba a pasarle factura. Esperaba sentir una sensación de cierre cuando supiera la verdad, pero en su lugar sintió vacío. Las respuestas habían tenido un alto precio, y el peso de ellas era mayor de lo que había previsto. Su teléfono sonó, sacándole de sus cavilaciones. Era Lina. Cogió el teléfono inmediatamente. Maximilian, dijo, con voz firme pero tranquila. He estado pensando. En todo. Sobre la verdad. Creo que es hora de que dejemos de mirar atrás. Maximilian frunció el ceño, confuso. ¿Qué quieres decir? Hemos pasado todo este tiempo buscando respuestas, intentando comprender el pasado, continuó. Pero quizá, tal vez es hora de centrarse en el futuro. En lo que queda. En lo que podemos hacer con lo que hemos aprendido. Maximilian percibió un cambio en su voz, un indicio de algo que sonaba casi a permiso. ¿Quieres seguir adelante? Le preguntó, con voz suave por la incredulidad. Respondió Lina en voz baja pero con firmeza. Creo que tenemos que hacerlo. Por nuestro propio bien, tenemos que encontrar la manera de seguir adelante. El pasado siempre estará con nosotros, pero no podemos dejar que nos defina. No podemos dejar que nos tenga secuestrados por más tiempo. A Maximiliano le pesaba el corazón, pero sus palabras resonaban en lo más profundo de su ser. Quizá tuviera razón. Los años que había pasado buscando respuestas habían sido importantes, pero ahora tenía que elegir un camino diferente. No podía cambiar lo que le había pasado a Louise, y no podía borrar la traición que había sufrido a manos de su hermano. Pero lo que sí podía hacer era honrar su legado, y tal vez así encontraría por fin la paz. ¿Qué propones?, preguntó Maximilian, con la incertidumbre sonando en su voz. He estado pensando, dijo Lina. Sobre la música. Sobre el legado de mi madre. No podemos dejar que termine aquí. Tal vez es hora de empezar algo nuevo. Algo bueno. Podemos crear algo que honre su memoria, algo que ayude a los demás, algo que les dé la oportunidad de seguir sus sueños como hizo ella. Maximiliano guardó silencio un momento, dándose cuenta de la gravedad de sus palabras. Había pasado la mayor parte de su vida construyendo un imperio, amasando riqueza y poder. Pero aquí era diferente. No se trataba de dinero o prestigio. Se trataba de preservar el legado de Louise de una manera que marcara la diferencia en las vidas de los demás. Era algo que podía curar las heridas del pasado y dar esperanza para el futuro. Me gusta cómo suena eso, dijo finalmente, con una voz llena de convicción. Creo que ha llegado el momento. Hagámoslo. La voz de Lina se suavizó, sintiendo alivio y esperanza. Me alegro. Creo que esto es lo que necesitamos. Durante las semanas siguientes, Maximilian y Lina trabajaron sin descanso para hacer realidad su visión. Decidieron crear el Fondo Louise, una fundación dedicada a ayudar a jóvenes músicos de talento que carecen de medios económicos para perseguir sus sueños. El fondo proporcionará becas, subvenciones y recursos a los aspirantes a artistas que intentan abrirse camino en el mundo. De este modo,
El legado de Lovise seguirá inspirando a nuevas generaciones de músicos y les dará las mismas oportunidades que ella tuvo. El proceso no fue fácil. Se enfrentaron a innumerables obstáculos, desde cuestiones legales hasta la recaudación de fondos o la búsqueda de socios que compartieran su visión. Pero a cada paso, Maximilian sentía que crecía en su interior una sensación de propósito. Por primera vez en muchos años, no pensaba en el pasado. No estaba consumido por el dolor o la ira. Estaba construyendo algo nuevo, algo que honraría la memoria de Lovise de la forma más significativa posible. A medida que avanzaba el trabajo, Maximilian y Lina pasaban cada vez más tiempo juntos y su vínculo se hacía más fuerte. Compartían anécdotas sobre Lovise, su amor por la música, su bondad, cómo había influido en sus vidas de un modo que nunca podrían expresar del todo. Poco a poco, Lina empezó a hablar más de los recuerdos que tenía de su madre, y Maximilian empezó a escuchar, a conocer a la mujer que amaba a través de los ojos de la hija que había dejado atrás. A veces era doloroso, pero al mismo tiempo le aportaba una sensación de curación. Estaba volviendo a conectar con Lovise de una forma que nunca creyó posible. Una mañana despejada, Maximilian y Lina preparaban el lanzamiento de la fundación ante una multitud de simpatizantes, filántropos y artistas. La sala se llenó de expectación ante la entrega de la primera beca Lovise a la joven pianista, cuya pasión por la música era evidente para todos. La misión de la fundación era clara: ayudar a músicos de talento a hacer realidad sus sueños, igual que Lovise soñó una vez con compartir su don con el mundo. Maximilian estaba de pie junto a Lina, y su corazón estalló de orgullo y sentimientos agridulces. Era el comienzo de algo que duraría más que todo lo que había construido. Se había pasado la vida construyendo un imperio, pero hoy había creado algo mucho más duradero. Esta fundación, este legado era un verdadero testimonio de la vida de Lovise y su música. Lina se volvió hacia él, con una sonrisa en la comisura de los labios. «Creo que estaría orgullosa de ti», dijo en voz baja, con lágrimas en los ojos. Maximilian asintió, con la voz cargada de emoción. «Sé que lo haría». La sala estalló en aplausos cuando el primer beneficiario de la beca subió al escenario, y Maximilian lo observó con el corazón desbordado. Era el comienzo del resto de sus vidas, una vida que no se definiría por el dolor del pasado, sino por la promesa del futuro. Y mientras la música llenaba la habitación, Maximilian se dio cuenta de que por fin había encontrado la paz que llevaba tanto tiempo buscando. El pasado nunca se borraría, pero ya no controlaría su futuro. Siguió adelante, con Lina a su lado, y el legado de Lovise pervivió en cada nota que tocaba.